cualquier planta o animal procede de una única célula inicial. Esta es capaz de dividirse y dar lugar a dos células hijas. Cada una de estas células hijas se vuelven a dividir y así sucesivamente. Las células se multiplican hasta formar un organismo. La división de la célula es necesaria para que un organismo se desarrolle, crezca o repare sus tejidos dañados. Desde que una célula nace hasta que se divide en dos células hijas, transcurre un periodo de tiempo llamado ciclo celular. En cada ciclo celular hay dos etapas: interfase y mitosis. La interfase es el periodo de tiempo que transcurre antes de que la célula se divida. Durante esta etapa, la célula crece y copia la estructura que la forma, como las mitocondrias o los cloroplastos. Y lo más importante, el ADN que forma los cromosomas se multiplica mediante un proceso llamado replicación. Durante la mitosis, la célula se divide y da lugar a dos células hijas, cuyo número de cromosomas es igual a la célula madre. Una vez que la célula ha realizado durante la interfase una copia de su ADN, entra un proceso de división celular que recibe el nombre de mitosis. Como podemos ver, la mitosis se divide en 4 fases. Profase: desde los centriolos ubicados en el citoplasma se forma un uso acromático, que es la reorganización del citoesqueleto, de tal manera que éste pueda facilitar el movimiento de los organelos intracelulares mientras los cromosomas se condensan. Es la fase de inicio de la división celular. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula formando una especie de placa de cromosoma. En la anafase, los cromosomas se separan y se forman las parejas hermanas cromátidas y migran a los polos de la célula, guiados por los microtúbulos de uso mitótico. Y por último, la telofase: posteriormente la membrana se comienza a adelgazar por el centro y finalmente se divide en dos. Posterior a esta etapa, los cromosomas se condensan y se reconstruye la membrana nuclear. La mitosis asegura que cada una de las células de un organismo pluricelular tenga un mismo número de cromosomas de las demás células que lo constituyen. De esta manera se conserva la información genética de la célula madre en cada una de las células hijas. A continuación, seguimos con el proceso de meiosis. Para que los seres vivos con reproducción sexual tengan descendientes, es necesario que se unan dos células especiales, llamadas gametos o células sexuales, que vienen siendo óvulo y espermatozoide. La unión de dos células sexuales da origen a otra nueva, llamada huevo o cigoto. Las células sexuales son especiales, pues tienen la mitad de cromosomas que el resto de las células del organismo a la que pertenecen.
Las células sexuales proceden de un tipo de división celular especial que se llama meiosis. Esto permite que al unirse los gametos o células sexuales se forme una célula de doble número de cromosomas. La meiosis comprende dos divisiones celulares, durante las cuales el número de cromosomas se reduce a la mitad. Las 4 células hijas que se forman solo tienen la mitad del número de cromosomas. Estas células son las sexuales o gametos. De esta manera, cuando dos células sexuales se unen, cada una aportará solo la mitad de los cromosomas. Gracias a la meiosis, el número de cromosomas permanece constante en los seres vivos con la reproducción sexual.